Entrevistas 24. Bien, en la declaración de alerta roja por temperaturas extremas en la zona central ha activado protocolos críticos en el sector de la construcción, mientras que la Cámara de la Construcción chilena también instruye medidas urgentes para proteger la salud de los trabajadores en faenas. El debate técnico se traslada al diseño de estructura y la capacidad de aislamiento de las viviendas. Analizamos estos desafíos junto a Pamela Smith, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Pamela, muchas gracias por acompañarnos y feliz año. Hola, buenos días, feliz año para ti también. Gracias por invitarme. Sí, es que este tema es muy relevante porque estamos viviendo momentos complejos con las altas temperaturas y siempre se abre el debate respecto del diseño de la ciudad y las diferencias que también existen. De la ciudad hablamos del diseño mismo y también de las viviendas en sí. Me gustaría primero conocer tu opinión respecto de la ciudad, cómo están diseñadas. Hay lugares donde hay muchas áreas verdes, hay lugares donde no hay nada, estando en una misma región. Sí, eso es verdad. La verdad es que en el clima de la ciudad o el clima urbano y especialmente en el comportamiento de la temperatura al interior de la ciudad se ve afectado por un montón de factores, no solo los que tradicionalmente estábamos acostumbrados a escuchar en el colegio relacionados con la latitud o la distancia al mar, sino que también la cantidad de áreas verdes, como tú bien dices, o la cantidad de construcciones que hay, la densidad de viviendas, la densidad de población, etcétera. Todo eso va afectando el comportamiento. Entonces, efectivamente, podemos observar diferencia entre un lugar y otro. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago, si uno observa un periodo, un verano, podemos observar que hay más eventos de olas de calor en una comuna respecto de la otra. Y eso se explica por las condiciones de diseño, de planificación urbana y esas diferencias que encontramos al interior de las ciudades. Así que sí, efectivamente, la amenaza de calor extremo en la ciudad a la que estamos expuestos los habitantes depende del lugar donde vivimos. Y eso se explica por las condiciones o el diseño urbano en el que habitamos. Entonces no estamos todos igualmente expuestos a esa amenaza, efectivamente. Así que en estos eventos de olas de calor, si bien uno observa que hay muy alto pronóstico de máximas y se superan los umbrales definidos para los eventos de olas de calor, hay quienes estamos experimentando más calor por el lugar donde vivimos. Así que sí, eso es súper relevante. Ahora bien, la ciudad ya está diseñada. Porque si se pudiera hacer una nueva ciudad y comenzar a hacer distintos diseños, por ejemplo, quizás podría ser amigable, pero ya tenemos esto. Tomemos como ejemplo la región metropolitana. ¿Qué medidas se pueden tomar para ayudar de alguna manera a que las personas tengan una mejor calidad de vida? Por ejemplo, en comunas que, al menos acá, están caracterizadas como zonas de alto calor. Una de ellas es Quilicura, por ejemplo, donde se sienten las temperaturas más altas. ¿Qué medidas se pueden tomar frente a lo que ya está hecho? Sí, bueno, es un desafío enorme, pero hay oportunidades. Efectivamente, cuando la ciudad ya está construida, hay cosas que uno ya no puede hacer. Sin embargo, hay otras que sí. Y claro, en primer lugar está la vegetación. Eso es un primer recurso y eso es conocido nacional e internacionalmente que aporta a reducir las temperaturas, pero también es un desafío frente a escenarios de escasez hídrica o de zonas en las que el agua es un recurso también escaso. Entonces, eso es lo interesante de reconocer el rol que cumplen otros elementos de la ciudad en el comportamiento de la temperatura. Si, por ejemplo, es súper importante el balance de energía que existe en una ciudad, es decir, la cantidad de energía que pueden absorber o la cantidad de calor que absorben el suelo, el pavimento, las construcciones, versus la cantidad de calor que irradian. Y en eso hay elementos que tienen que ver con el color, con los materiales que podemos modificar. También el poder identificar que hay otras zonas que podrían ser refugios climáticos urbanos, no solo relacionados con la vegetación, sino que en épocas de calor los gobiernos locales podrían implementar áreas de refugio climático en el que la gente, especialmente la gente más vulnerable, los adultos mayores, las mujeres, los niños, pudiesen acudir a las zonas en las horas de más calor y que pueden ser edificaciones, pueden ser gimnasios, pueden ser bibliotecas,
el agua en el espacio público también colabora mucho. Entonces hay algunos elementos frente a los pequeñas acciones que igual podemos ir implementando y que fortalecen en el fondo nuestra capacidad de enfrentar estos eventos de altas temperaturas. Sí, yo recuerdo de hecho que se han tomado iniciativas como esas que dices tú, que son los refugios climáticos, donde los edificios públicos están disponibles para que la gente pueda ingresar y estar ahí un momento mientras se necesita refrescarse, que tienen aire acondicionado, tienen agua y muchas otras cosas. Me quedo con un punto que decías tú, el color. El color, por ejemplo, del pavimento, a uno le toca estar muchas veces en terreno y tiene mediodía, el sol, el cemento blanco se refleja, no hay ni un árbol alrededor y la verdad es que ahí uno se siente completamente indefenso frente a esta cantidad. ¿Se podría cambiar el color del pavimento, por ejemplo? Sí, se podrían implementar algunas estrategias efectivamente como para disminuir la cantidad de energía que refleja el pavimento y que por lo tanto afecta tanto el calor, la temperatura en el espacio público y también nos afecta porque genera encandilamiento, por ejemplo. Entonces eso provoca que uno evada o en el fondo evite estar en algunos espacios públicos por mucho tiempo. Entonces sí, hay algunas investigaciones que han probado yo soy geógrafa, no soy ingeniera, así pero hay algunas investigaciones desde el lado de la ingeniería que han probado mezclas de colores, colores claros con pigmentos de algunos otros colores. Por ejemplo, hay investigaciones que han identificado como resultado que la mezcla entre colores claros y pigmentos verdes o azules favorece mucho el que no genere un aumento de temperatura en el espacio, pero a la vez disminuya la cantidad de energía que se refleja. Entonces, efectivamente podría ser no cambiar todo el color, pero sí ir implementando o incorporando pigmentos de otros colores en el pavimento o ir avanzando en las estrategias de pavimentos semipermeables, en el que también favorezcas la humedad. La humedad en el aire también permite mitigar la temperatura. Entonces también son diferentes estrategias. Pavimentos semipermeables que no necesariamente significa que tenga que tener más vegetación, sino que en el fondo hay más espacio permeable e impermeable. Incluso es el típico que estamos acostumbrados a ver en los estacionamientos, que son pequeñas estrategias que podemos ir implementando. Sí, Pamela, hablábamos de la ciudad misma, pero también está en la vivienda. Y tenemos una gran cantidad de construcciones, de materiales, pero, por ejemplo, en el último tiempo las viviendas sociales se están entregando con aislamiento térmico, con ventanas de termopanel, y todo esto busca, por supuesto, que las personas puedan enfrentar de mejor manera el calor. Bueno, aislamiento térmico, el frío, pero generalmente el calor es el que más afecta. Quería preguntarte respecto de aquello, de la desigualdad en la vivienda, cuando hablamos de los materiales y cómo esto afecta, porque tener un aire acondicionado, la verdad que es carísimo, no toda la gente puede tenerlo. Sí, es un doble desafío, sobre todo en áreas súper expuestas a calor, pero en el invierno expuestas a frío. Eso podrán experimentarlo la gente que vive en la zona, en el área mediterránea, en Chillán, en Talca, probablemente experimentan mucho calor en el verano y más frío en el invierno. Entonces, el desafío de poder generar aislamiento térmico y además también poder generar mecanismos que nos permitan no sobrecalentar las viviendas en verano es súper importante. En ese sentido, bueno, desde la ciencia está la planificación sensible al clima, que es el hecho de pensar la ciudad o la construcción considerando el clima como un elemento importante y que nos permita generar refrigeración o calefacción pasiva, es decir, que no dependamos o disminuyamos nuestra dependencia al ventilador, al aire acondicionado, a la estufa. Pero por otro lado, en Chile se ha ido avanzando desde el año 2000 en adelante en la norma térmica. La norma térmica se implementó en el 2000 para los techos, en el fondo para aislar techos, después tuvo una actualización en el 2007 que incorporó muros y este año, en noviembre de este año, entró en vigencia la nueva actualización de la norma que incluye muros, techos, ventanas y también se preocupa de las ganancias y pérdidas de calor.
Y esos estándares son distintos a lo largo de Chile y efectivamente las viviendas sociales, por ejemplo, que son las que construye Minbu, están implementadas con esos estándares. El problema son todas aquellas viviendas o de autoconstrucción o que están construidas antes del 2000. Esas viviendas dependen probablemente de los recursos de quienes las construyeron o la iniciativa de la constructora que realizó esa vivienda para haber incorporado mecanismos de aislamiento térmico, que favorezcan que nuestra vivienda no se enfríe, no pierda calor en el invierno, pero también no se sobrecaliente en el verano. Entonces eso es súper relevante y ahí hay una brecha importante relacionada con eso porque el 2000 marcó un hito. Antes del 2000, después del 2000. Después del 2000 se espera que la mayor cantidad de viviendas que se construyan estén equipadas con la norma y la actualización de la norma va resolviendo problemas que se encuentran también. La norma anterior, 2000-2007, estaba pensada en el frío. Entonces era súper estricta hacia el sur, pero iba bajando las exigencias hacia el norte o iba cambiando las exigencias hacia el norte. Pero incluso en las viviendas del sur, en el verano generaba sobrecalentamiento, entonces resolvía el frío, pero no el calor. Entonces se ha ido avanzando en ese sentido. Y claro, Minbu como un organismo público lo implementa súper bien, también las exigencias a las constructoras. Entonces, como te decía, hay una brecha ahí en la autoconstrucción y lo que está construido antes del 2000 que es relevante. Y es relevante porque la vivienda es donde pasamos la mayor cantidad de tiempo y porque además si nuestra vivienda acumula mucho calor durante el día, también aumenta nuestra disconfort en la noche, afecta las horas en las que nos tenemos que ir a dormir, eso genera harto estrés, eso afecta el bienestar, la calidad de vida. Aunque no nos enfermemos, estamos sometidos en el verano a un estrés permanente producido por el calor. Entonces, por eso también es relevante las condiciones que tiene nuestra vivienda para protegernos de las condiciones del exterior. Así que sí. Sí, es cierto, no afecta a todos, salvo a las personas que tienen aire acondicionado, como decía yo, que lo usan en invierno y verano. Quería abordar contigo lo que tiene que ver relacionado de hecho con lo que decía, que tiene que ver con la desigualdad. Las condiciones que vive una persona en una vivienda, las condiciones que vive otra familia en la otra vivienda, en la misma ciudad. ¿Cómo podemos ir de alguna manera acortando esas brechas cuando hablamos del factor temperatura? Sí, bueno, yo creo que actualmente el escenario en el que estamos expuestos, en el que la crisis climática y el cambio climático es un desafío urgente y que tenemos como sociedad, genera una oportunidad también. En Chile se ha ido implementando una institucionalidad robusta en términos de cambio climático a diferentes escalas. O sea, hay diferentes instrumentos o planes de acción frente al cambio climático que creo que el principal la misión que tienen es ir equiparando la cancha, como siendo equitativo, cuando actuando sobre aquellos sectores donde el sector privado, la gente no puede actuar, no tiene suficientes medios para eso. Entonces, a través de subsidios, a lo mejor a la vivienda construida previa al 2000, hay iniciativas que permiten implementar mejoras a la vivienda, el mejoramiento del espacio público. Si mejoramos el espacio público y disminuimos la temperatura afuera, vamos a mejorar las condiciones hacia adentro también. Entonces esos elementos también es importante, no solo la vivienda propiamente tal, sino el barrio. Pero efectivamente el clima o el comportamiento de la temperatura de la ciudad expresa desigualdad. No es lo mismo vivir en comunas del oriente de la ciudad, por ejemplo, que vivir en comunas del norte, del poniente de la ciudad, que están expuestas a más temperaturas y que en general la gente es más vulnerable porque tiene menos capacidad de responder, porque no puede comprar un aire acondicionado. Entonces, efectivamente es un escenario de desigualdad respecto del cual el sector público tiene que actuar. Para eso es importante toda la evidencia que uno va levantando que permite ir identificando esas pequeñas acciones que nos permiten ir resguardando a los grupos o a los sectores más vulnerables de las ciudades. Entonces, por un lado es la vivienda, por otro lado el barrio, el lugar donde vivo, mi
mi capacidad para responder a estos eventos también depende de otros elementos que no son materiales, que tienen que ver con las redes que establezco, los sistemas de acompañamiento que existen, sobre todo porque estamos experimentando temperaturas súper altas, y además temperaturas súper altas solo podemos ver aquellas temperaturas de las estaciones que tenemos. Entonces hay un montón de espacios en la ciudad que están experimentando mayores temperaturas. La gente tiene que seguir moviéndose por la ciudad. Entonces es importante seguir implementando este tipo de estrategias. Subsidio a la vivienda, me imagino, pero el mejoramiento del espacio público es súper relevante también. Muy bien, Pamela Smith, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre este relevante tema. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Chao.